Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. A nombre de Legal Cloud y MRSI Magic, les damos la más cordial bienvenida al curso Aspectos Básicos de Contabilidad. Hoy nos acompañan 3 destacados profesionistas, quienes compartirán con ustedes conocimientos fundamentales en materia contable. Antes de comenzar, les presentaremos una breve semblanza de cada uno de los ponentes. Gerardo López Coca. Él es licenciado en Contaduría Pública y maestro en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con amplia experiencia como docente y expositor en temas fiscales, contables y financieros, así como en el sector público y privado como auditor y asesor fiscal con experiencia en el uso del sistema CIPRED. Actualmente forma parte del Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrategias de la firma MRCI y es titular del programa Tributum Rationarium en Legal Cloud de MRCI, un programa con enfoque práctico en contabilidad y tributación. También nos acompaña Yendi Ramírez Hernández. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Iberoamericano de Ciencias Jurídicas y Administrativas, es licenciada en Contabilidad por el Instituto Univita. Actualmente se desempeña como docente a nivel licenciatura y abogada postulante, con experiencia en diversas ramas del derecho. Ha sido ponente en distintas capacitadoras y es colaboradora activa de la firma MRCI. Complementa su formación profesional con cursos y diplomados en materia legal, fiscal y laboral. También contamos con la presencia de Sofía Vázquez Palma. Ella es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, con estudios de maestría en fiscal en etapa de conclusión. Cuenta con experiencia en el área contable administrativa, así como en el análisis y aplicación de temas fiscales y contables. Ha participado como ponente en diversos foros y presentaciones profesionales. Actualmente se desempeña como investigadora contable fiscal en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrategias de la firma MRCI. Además, colabora como articulista en revistas especializadas y ha estado involucrada en la asesoría y cumplimiento de obligaciones fiscales de pequeños contribuyentes. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, qué gusto que nos hayan acompañado el día de hoy con un tema relevante. Sin duda llegáramos a pensar en algún momento que ya por el hecho de haber estudiado una licenciatura, sobre todo contabilidad, pues pudiera parecer que lo conocemos todos, sin embargo la realidad es que no, que lo importante siempre va a ser estarnos actualizando constantemente y sobre todo pues que no perdamos de vista ciertos elementos básicos y que por eso es justamente el tema que elegimos para ustedes, esos aspectos básicos de la contabilidad. Y el día de hoy, además de esto, ¿qué nos trae acá? Pues comentaba previamente con mis compañeros, ¿qué nos trae acá? Pues desafortunadamente o afortunadamente, Luca Pacioli, ¿no? Cuando él piensa en su momento, hace ya bastantes años, y es denominado o es catalogado como el creador de la partida doble, y es justamente de ahí, o la base principal, de donde nace la contabilidad y lo que hasta hoy conocemos como tal. Aunado a ello, entonces, vamos a empezar de estos aspectos básicos y por supuesto no podíamos dejar pasar el marco jurídico y la normatividad aplicable propiamente a la contabilidad. Es por ello que dentro de los tópicos que hoy vamos a ver, vamos a plantear o vamos a estudiar junto con ustedes justamente todo el marco jurídico aplicable, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de fundamentos de la contabilidad. Las normas de información financiera han tomado un papel realmente importante para los aspectos contables, pero sobre todo en el ámbito financiero, de los que vamos a estar platicando también con ustedes. Posteriormente vamos a platicarles del estudio general de la cuenta contable, en donde vamos a hablar precisamente de esta partida doble y de algunas características esenciales de la contabilidad, del famoso cargo y del famoso abono.
Para continuar con esta plática del día de hoy, vamos a hablar del ciclo básico de la contabilidad. Ustedes ya cuando se aborde este tema van a poder identificar que lleva un proceso básicamente en la estructura contable y por eso es que consideramos relevante este ciclo. Aunado a los métodos para el registro de compra y venta de mercancías, que consideramos esta parte de manera particular, atendiendo a que contamos con un gran número de empresas que se dedican a actividades donde pueden emplear este tipo de registros ya de manera particular, y otro último tema en función de tópicos que pudieran ustedes también en algún momento dado considerar relevante. Y bueno, ahora sí, demos inicio a este marco jurídico. Si bien es cierto, nos vamos a enfocar en elementos o aspectos básicos meramente contables, lo cierto es que tampoco podemos dejar de hablar o de reiterar el artículo 31, fracción cuarta. ¿Por qué? Porque todas las disposiciones fiscales propiamente parten o nacen de este aspecto previsto en la Constitución, de la obligatoriedad que tenemos como contribuyentes, personas físicas, personas morales, de justamente realizar un pago, independientemente de los principios que prevé ahí, ¿no? A los cuales no nos vamos a abocar el día de hoy. Sin embargo, sí consideramos relevantes para ustedes el que no pierdan de vista que para el aspecto contable parte o nace todo también de esta disposición prevista a nivel constitucional. Y posteriormente, decía yo también, o de esta forma regularmente lo denomino, que nos casamos generalmente con código fiscal, con ley de renta, con ley de IVA, sus reglamentos y otras disposiciones relacionadas con la materia fiscal, y que hemos dejado o no observamos algunos contribuyentes lo que prevé Código de Comercio, que incluso si hablamos de una temporalidad, Código de Comercio fue creado muchísimo antes que Código Fiscal y que el resto de las leyes de las que vamos a platicar ahorita, o el resto de las normas de las que vamos a estar hablando, ¿no? Es por eso que debemos también centrarnos en esta normativa, y justamente el Código de Comercio trae un capítulo específico para contabilidad, que es el capítulo 3, iniciando en el artículo 33, en donde ya nos introduce propiamente al tema que vamos a abordar hoy, que es la contabilidad, y sobre todo aquí nos habla de un sistema contable, no de una contabilidad propiamente, sino de un sistema, es decir, de una herramienta, yo la pudiera denominar así, actualmente por lo menos, de una herramienta tecnológica. Recordemos que hace ya un buen tiempo, a mí todavía, y eso que no soy tan grande, todavía me tocó estudiar contabilidad, porque la tomé o la retomé desde el bachillerato. Entonces me tocó estudiarla todavía de papel, arrastrando el lápiz, como comúnmente se dice, ¿no? Pero hoy por hoy ya contamos con unos sistemas ya automatizados y programados y otros términos ahí tecnológicos que podemos emplear. Sin embargo, no debiéramos de dejar de también hacer esa práctica de arrastrar el lápiz, ¿no? Pero decía, el artículo 33 de Código de Comercio establece precisamente que para la contabilidad debemos contar con un sistema contable. Y entonces, al hablar de un sistema contable, significa que va a haber una estructura, va a haber una cronología, va a haber un apartado específico que deben tener todas las empresas para que puedan ahí estructurar sus registros o sus asientos contables. Pero además, este mismo artículo nos hace referencia a las características, pudiera denominarlo de esta manera, que debe tener precisamente ese sistema contable. No es que podamos emplear cualquiera. Hoy por hoy hay N número de sistemas contables, pero desafortunadamente no todos cumplen con las características que la autoridad fiscal requiere, ¿sí? Entonces, desde este momento, si nos damos cuenta, pues ya propiamente la norma nos habla de este aspecto o de esta estructura que debemos tener para efectos de contabilidad. Sin embargo, también he de precisar, y que por eso está establecido el artículo 16 de esta misma disposición, que en su fracción tercera específicamente nos habla
o estructura propiamente que para mantener un sistema contable, conforme lo dice el 33, pero bueno, y ustedes se pudieran llegar a preguntar en algún momento, ¿y quiénes están obligados a este sistema contable? Recordemos que Código de Comercio es materia mercantil y en consecuencia regula todas aquellas actividades o prácticas de los comerciantes. ¿Y qué debemos entender por comerciantes? Este mismo artículo, este mismo código, perdón, en su artículo 3 hace referencia a que los comerciantes básicamente van a ser aquellas personas que hagan de su actividad de comercio, pues precisamente su vida prácticamente, ¿no? Su actividad habitual, dice. Pero más allá de ello, la realidad es que si nos quedamos con este artículo 3 también, nos quedaríamos bastante limitados en función de los sujetos que están obligados a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque entonces viene otra pregunta, ¿qué pasa con las asociaciones civiles? Hemos de recordar también que las asociaciones o sociedades civiles no forman parte de los sujetos de comercio, sino que están regulados por la disposición civil. Ejemplo, el artículo 25 del Código Civil Federal prevé también a quienes debemos considerar como personas morales. Y obviamente uno o dos artículos previos hace referencia a quiénes son personas físicas, pero eso pues no es tan complejo identificar quiénes somos personas físicas, ¿no? La complejidad viene precisamente al identificar quiénes son personas morales y si son de carácter civil o de carácter mercantil. Entonces, para identificar a las de carácter mercantil, nos vamos a abocar justamente a lo que nos disponga Código de Comercio e incluso si nos vamos un poquito más allá, al listado previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Que ahí tal cual nos contempla el listado, reitero, de aquellos sujetos, personas morales que van a ser considerados como sujetos de comercio o que realizan actividades de comercio. Y retomo el 25 de Código Civil Federal, porque en una de sus fracciones sí hace referencia al otro apartado que les estoy comentando de asociaciones o sociedades civiles. Entonces, prácticamente todos aquellos sujetos, por lo menos hasta el momento, vamos a identificar que todos aquellos sujetos considerados como comerciantes, pero además todos aquellos sujetos, personas morales o personas físicas también consideradas que realizan alguna actividad no necesariamente con fines de lucro, también van a ser sujetos de llevar sistemas contables con base a estos artículos que estoy mencionando. Posteriormente nos vamos a abocar a los artículos 34, 37 y 39 a 45 de esta misma disposición, en los que hace referencia a que, bueno, ya nos dijo que la contabilidad se va a estructurar o se va a integrar a través de un sistema contable, pero estos otros artículos nos dicen cuáles son algunos de los elementos o algunos de los documentos que debemos tomar en consideración para la contabilidad. Y nos habla de los libros. Les decía hace un rato, cuando me tocó arrastrar el lápiz, todavía veía yo como libros contables, estas hojas verdes, largotas, de N número de columnas, que al final teníamos todavía que cerrarlas con la famosa raya y que la V hacia abajo, y bueno, ahí los que también a lo mejor son de mi época podrán identificar esos aspectos. Pero finalmente no hemos dejado del todo de ocuparlos, de todo de emplearlos, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor esos formatos de papelería están un tanto en desuso, lo cierto es que a través de esos sistemas contables también vamos a encontrar esos libros, el libro diario, el libro mayor y todos aquellos que ustedes puedan ocupar o emplear para su contabilidad. Entonces, esa es una formatería, por denominarlo de cierta manera, que por supuesto que va a formar parte de la contabilidad, y no solo lo contempla Código Fiscal, como lo vamos a ver ahorita, sino es una disposición que viene desde muchísimo antes que Código Fiscal, ya Código de Comercio lo prevía desde antes que la otra disposición. Y además de ello, hace una precisión bastante importante en función de los libros sociales. Pasa en muchas ocasiones que nos cuesta un poco como contribuyentes aceptar
que también debemos tener dentro de nuestra contabilidad todos los libros sociales. ¿Y qué son los libros sociales? Pues para entenderlos de forma rápida, van a ser las actas constitutivas, todo aquel instrumento en que haya tenido alguna modificación mi entidad, como en el caso de las aportaciones de capital, el cambio de socios, ¿no? Todos esos instrumentos que, como decimos los abogados, en un momento dado se vuelven erga omnes, es decir, oponible a todos al momento de hacer el registro ante el actualmente el IFREO, ¿no? Por lo menos en Oaxaca, el Instituto para el registro de lo que anteriormente conocíamos como registro público de la propiedad.